En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto. El cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 720 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los miembros de la familia. Estamos profundizando en los deberes de los padres. Hoy el catecismo nos propone el número 229 y 230. Número 2229 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho a los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Este es un número muy fuerte. Es un número que nos pone prácticamente en una batalla, no solamente aquí en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, ¿no? Es un número del catecismo que toca un tema que es supremamente actual, el debate de la educación pública. Y es un tema que afecta directa y fundamentalmente la tarea de los padres en la educación de sus hijos, porque estamos luchando contra el sistema que quiere imponernos su educación sin preguntarnos. Y entonces el catecismo saca esta bomba. Los padres tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Esto suena muy hermoso y al mismo tiempo muy real, especialmente en lugares donde hay tanta población como estas ciudades grandes donde nosotros vivimos. Es muy difícil poder ofrecerle a cada familia, a cada padre, el lugar que quiere que ellos crean que es conveniente para sus hijos. Quizás la practicidad en el sistema organizativo de la educación, pues nos toca prácticamente bajar las manos y decir, bueno, pues esta es la escuela que les tocó y aquí es donde van a ir, ¿no? De hecho, prácticamente así es como se organiza, dependiendo del código postal donde usted vive. Ahí hay una escuela o 2 o 3 escuelas y a usted exactamente le dicen en cuál escuela le corresponde de acuerdo al lugar donde usted viva. Eso es práctico, claro, para dar una respuesta, pero es completamente contrario a lo que el catecismo nos está invitando, ¿no? A no olvidar que tenemos este derecho. Aunque prácticamente no sea esto tan posible en muchos lugares,
no debemos nunca olvidar que es un derecho que tenemos los padres y que es un derecho fundamental. Este derecho, que también es un deber, nace de lo que hemos comentado en el número 2221 del Catecismo en catequesis pasadas, donde nos decía el Catecismo que la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. Es decir, si en cierta manera yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela que me corresponde según la organización del sistema de educación, yo no me puedo eximir del resto de la educación de mis hijos que no le estén dando en esa escuela. Yo tengo que esforzarme. Y por eso aquí en los Estados Unidos es muy común que en las parroquias, dado que no podemos acceder a la educación cristiana católica en las escuelas públicas, en las parroquias se ha creado el programa de educación religiosa. Por eso ni siquiera se le llama catequesis, se le llama educación religiosa y se hace como una especie de escuela donde los niños van en el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, como si estuvieran en la escuela. Se da la educación religiosa en las parroquias, porque es imposible de entrar dentro del sistema civil de educación. Y es una propuesta, es una respuesta que la Iglesia ha dado, que es muy interesante, pero que necesita de los padres se pueda dar. Pero los padres no se dan cuenta que en la escuela no les dan valores a los niños, valores cristianos no se les enseñan, que en el sistema educativo, en sus libros, no hay nada de esto. Y por eso la necesidad de llevar a los niños a la parroquia a que tengan sus clases de educación religiosa en la parroquia por varios años, en la medida que van creciendo, de acuerdo a su edad. ¿Qué sucede con nuestra comunidad muchas veces? Que las personas llevan a sus niños a la escuela, después no quieren ir a la parroquia para tomar allá las clases de educación religiosa y entonces nomás quieren es llevarlos a la clase para que hagan su primera comunión o su confirmación y ya. Y cuanto más rápido, mejor. En algunas parroquias que se les dice que un niño debe de estar 2 años para prepararse para la primera comunión, por ejemplo, esto les parece un escándalo. No se diga si les invitan a entrar en el programa de educación religiosa de grado 1, grado 2, grado 3. ¿Voy a estar aquí 6 años? Sí, eso es para muchos padres un escándalo. Pero es la única manera que desde la iglesia hemos podido responder a la educación civil en las escuelas donde no se permite educar en los valores cristianos. Es importante nosotros, queridos amigos, recordar esto que dice el Evangelio. Jesús crecía en estatura, sabiduría y en gracia. Lo que los niños encuentran en las escuelas es crecer en sabiduría, es crecer en estatura, pero pocas veces en gracia. Y las tres cosas son responsabilidad de los padres poderlas ofrecer a los hijos. Y donde no me estén dando una de esas, yo tengo la responsabilidad, el deber de buscar en donde me lo den para que mi hijo crezca en estatura, en sabiduría y en gracia. Las tres dimensiones, la física, la cultural y la espiritual. ¿Cuál es la diferencia tan grande que existe entre los niños, entre los jovencitos, a los cuales se les expone una vida espiritual, unos valores y los que no? La diferencia, la mayoría de las veces la encontramos en la cárcel.
Esos pobres muchachos solos en la vida, sin papás que les preocupen, sin papás que se esfuerzan por darles absolutamente ningún tipo de formación, ningún cuidado físico, ninguna cultura, ninguna espiritualidad. Ahí los vemos metidos en las cárceles llenas de jóvenes. Un joven sin valores, sin una familia que le cuide, que le ame, que le protege. Ese es su destino, lastimosamente. Los padres, para poder, para poder llevar a cabo esa responsabilidad, los padres en momentos determinados tienen que buscar todos los recursos necesarios para poder cubrir estas tres dimensiones: la física, la cultural y la espiritual en la formación de sus hijos. Y podemos encontrar lugares donde nos puedan ayudar, donde les podamos delegar en ciertos momentos esa formación de nuestros hijos. Cuando les encontramos un profesor, pues le estamos pidiendo ayuda y le estamos delegando la formación de nuestros hijos. Cuando tienen un profesor de matemáticas, cuando tienen un profesor de deportes, un profesor de música, es importante que todas esas personas que nos están ayudando en la educación y a las cuales les estamos delegando la educación de nuestros hijos sean personas que encontremos con valores y que sean capaces de transmitirlos bien a nuestros hijos. Y son muchas personas a las cuales les delegamos. Por eso no tengamos miedo de exigirle a la escuela cuidar nuestros hijos, de exigir en la escuela cuáles son los textos educativos que se usan para nuestros hijos, porque la escuela tiene a nuestros hijos 8 horas al día. Y yo tengo como padre el derecho fundamental de poder pedirle a la escuela que los cuide. Es más, incluso hasta la misma alimentación. Cuando los padres nunca preguntan qué comen los niños, no les importa, no les interesa, pues la escuela, sus menús no son los mejores que digamos. Pero cuando los padres se interesan, empiezan a buscar y empiezan a cuidar la alimentación de los niños en las escuelas. Aquí pasa algo muy interesante también en los Estados Unidos. Los padres saben que tienen el derecho de elegir, pero si no pueden encontrar un lugar donde sus hijos están, ellos mismos crean el espacio, como una iniciativa social o una iniciativa particular. De hecho, hay padres que se unen entre ellos para llevar a cabo esas iniciativas de educar a sus hijos, ellos. Y ellos, los que deciden hacer esto, deben tener toda la ayuda del Estado para poder llevar a cabo ese derecho que tienen de educar a sus hijos. Y si no los quieren mandar a la escuela y educarlos ellos, el Estado debe de ayudar. Esto nos debería sonar como normal, pero lo que ocurre es que afirmar esto dentro de nuestra mentalidad tan estatalista, donde el poder ayudar a este tipo de personas, ese principio de subsidiariedad queda totalmente olvidado y suenan raros, suena como salirse del sistema y entonces ustedes son los raros. Pero nosotros tenemos que reivindicar esto, que es normal. Los padres tienen el derecho a elegir la escuela que quieren para sus hijos y si no la encuentran, tienen el derecho a educar a sus hijos ellos y de ser ayudados para hacerlo. Es tan importante este derecho porque en la escuela delegamos los padres algo supremamente importante. El hijo va a pasar el mayor tiempo del día ahí. Y si a los padres se les niega ese derecho, puede resultar que estarán, digámoslo así, robando la educación moral de su hijo.
Es falsa esa argumentación que se hace para ir en contra de este principio y derecho que tenemos los padres cuando se dice, no hay que mezclar las cosas, que en la escuela se habla de materias técnicas y que los padres no entienden eso y que por tanto los padres no se pueden meter. Eso lo tiene que dirigir el Estado. Eso es falso, completamente falso. Es cierto que en la escuela hay materias técnicas, sí, pero en todas ellas están implicados muchos valores morales y muchas visiones de la vida, donde no solamente se tiene que dar la técnica, sino el valor de cómo esa técnica se aplica. Todos sabemos que cuando se les está enseñando la filosofía, la historia, la ética, se le puede dar una orientación en la vida contraria, dañina. Y de hecho es lo que está pasando hoy día con esta famosa ideología de género, desviando la correcta interpretación de la sexualidad de los niños y de los jóvenes e imponiéndoles experimentos que no llevan más que a promiscuidad, al daño emocional, al fracaso relacional. Y eso los padres tienen que involucrarse. No podemos dejar a nuestros hijos nomás así, a todas las ideas de cualquier profesor que tengan enfrente, con cualquier tipo de mentalidad e ideología que siga. No podemos dejar que existan profesores que abusen de su derecho de ser profesores para imbuir a nuestros hijos de ideologías malsanas, abusando de su cátedra. Y en vez de enseñar lo que el currículo ni la asignatura tiene, lo que están haciendo es un adoctrinamiento interesado, poniendo en crisis muchas de las cuestiones fundamentales de la vida de los niños y de los jóvenes, poniendo en crisis, usando como plataforma los salones de clase en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, y yendo totalmente en contra de lo que sus padres piensan y quieren para ellos. Yo en mi vida he escuchado muchísimos jóvenes que me cuentan cómo los profesores de algunas asignaturas atacan directamente la fe, atacan directamente la iglesia, atacan directamente la existencia de Dios y hacen planteamientos maniqueos salidos de tiempo y les dicen a los niños y a los jóvenes, tú tienes que optar entre ser un joven de ciencia o un joven de fe. ¿Y qué tiene que ver eso en un salón de clase? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo le pones entre la espada y la pared a un niño, a un joven, que si no es un hombre de fe, entonces será un hombre de ciencia, pero que si es un hombre de ciencia, no puede ser un hombre de fe? Eso es abusar de su cátedra. De cualquier modo, aunque no sea por un abuso del profesor, es muy evidente que las materias no se explican de una manera meramente técnica. En todas las materias, sean técnicas o sean más filosóficas, más humanistas, hay implicaciones morales en todas. Por eso, cuando los padres no están conformes con lo que alguna escuela puede darle a sus hijos, entonces ellos han decidido, aquí en los Estados Unidos es muy frecuente, formar a sus hijos sin mandarlos a la escuela. Hay más de 2 millones de niños que están en estos programas. Se forman en su casa, donde son los padres los que imparten las asignaturas y los hijos asisten a unas convocatorias de exámenes para acreditar eso que han aprendido en su casa mientras los otros lo han aprendido en la escuela, en el salón de clase. Son los padres los que han roto con esa manera de enseñar de algunas escuelas con algunos profesores y entonces ellos deciden hacerlo en la casa y eso se llama la escuela en casa. Y eso hay que apoyarlo.
porque los padres tienen el derecho a hacer eso si no están de acuerdo con lo que a los niños se les está dando en la escuela pública, porque no todos tienen la oportunidad de ir a una escuela católica, sea porque no tienen el apoyo del Estado para pagar estas escuelas o porque no hay escuelas. Y el poder público, el Estado, necesita garantizar el derecho de asistencia a los padres para que sus hijos reciban la formación y que esa formación sea en valores también, que sea religiosa, que sea moral, que esté de acuerdo con las convicciones de sus padres. Y la Iglesia Católica no quiere evangelizar a los niños al margen de la voluntad de los padres, sino respondiendo a su petición. Luego el catecismo da un paso más, ¿no? Y nos presenta el número 2230 que dice: cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos, ni en la elección de una profesión, ni en la de su futuro cónyuge. Es una indispensable prudencia. Al contrario, tienen que ayudar a sus hijos, no presionándolos, sino con el consejo juicioso, particularmente cuando éstos se proponen fundar un hogar. Es un número muy hermoso este, muy comprometedor para con los papás. Cuando los hijos llegan al momento de la emancipación, ellos tienen un derecho y un deber. Lo de los derechos lo tenemos más fácil. Pero eso de que el hijo tiene el deber de elegir una profesión, el deber de elegir un estado de vida, de afrontar el tema de su emancipación, eso es más difícil. Y fíjense, queridos amigos, decir esto hoy día supone denunciar muchas cosas que en nuestra comunidad, muy específicamente en nuestra comunidad, ha pospuesto tremendamente. ¿Por qué? Porque hemos pospuesto la emancipación de nuestros hijos. Incluso, a veces, esa emancipación de los hijos no se produce nunca. Puede haber motivos y causas justificadas. Sí, claro que los puede haber. Pero con mucha frecuencia hemos generado una cultura donde los hijos ya adultos se quedan fácilmente instalados en la casa de sus padres y no afrontan el deber de elegir su estado de vida. Y ahí les dan los 50 años. Y pueden haber varios motivos por los cuales los hijos no ejerzan el deber de independizarse, de elegir su estado de vida, de elegir su profesión. Pueden haber varios motivos. Puede ser primero el miedo a lo desconocido, el miedo a la sociedad que les puede llegar a resultar pues muy competitiva, muy agresiva. Y el miedo los puede paralizar y se quedan instalados en la casa de sus padres. Puede ser también por falta de ideales. No tienen ilusiones. No les hemos creado desde niños ninguna ilusión. Nosotros tenemos un enemigo y es el materialismo. En esta cultura materialismo, donde predomina disfrute y ya.
compre y ya. Viva este momento inmediato y ya, donde los planes son cortos. Ante esa manera de vivir, de disfrute inmediato, nos quedamos faltos de ilusiones a largo plazo. Y eso hace que los hijos se instalen en la casa de sus padres y no salgan. Incluso es muy común ver cómo los hijos se quedan instalados en casa sosteniendo noviazgos eternos. Cuidado con esto. Tercero, puede ser un motivo el quemar etapas. Si el noviazgo o los hijos lo viven como si estuvieran casados y los fines de semana se va con la novia o con el novio y regresa el lunes a casa cómodamente con sus padres, entonces estamos dejando que esos muchachos quemen etapas que les impiden crecer y se quedan instalados porque la casa de mis padres es un hotel. Yo voy, quemo todas las etapas como si estuviera casado el fin de semana y regreso a mi hotel el lunes donde todo lo tengo puesto. Así no se va de la casa nadie. No se emancipa en la responsabilidad de una profesión y de una vocación nadie. Cuarto motivo pueden ser las decepciones. Cuando se han tenido fracasos afectivos, fracasos laborales, amistosos, puede ser una causa. Y ante esos fracasos, uno suele replegarse en la casa de sus padres, que es el sitio donde nadie me va a fallar. Y ahí se quedan. En una cultura débil, donde no hay capacidad de aguante, donde no hay capacidad de sobrellevar los fracasos de la vida, donde todo hoy día está quedando centrado en el estrés, en la baja autoestima, en la depresión. Hoy día nos deprimimos por todo. Ni siquiera se sabe por qué. En esta cultura de cristal, todo nos tira al suelo. Y esa es una de las características de nuestra sociedad. Una gran fragilidad psicológica y moral. Ya nadie aguanta nada. Y cualquier cosa le genera a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos incluso, heridas incurables. Es frecuente que en esta sociedad se viva una situación que es muy contradictoria. Por una parte, encerrados en casa y por otra parte, cuando se salen, lo hacen de una manera desequilibrada. Siempre los extremos. Qué terrible. No hay un punto intermedio. Todo esto como fruto de esas debilidades y de esa falta de madurez. Y siguen pasando los días y seguimos iguales. ¿Y saben qué, queridos amigos? Los padres, los, los, los papás, podemos ser cómplices de que a los hijos les cueste acometer estos deberes. Porque hemos sobreprotegido de una manera desmedida a nuestros hijos. Y perdón que use esta palabra, los hemos hecho inútiles. ¿Dónde se va a ir el hijo a realizarse profesionalmente o en una vocación, por ejemplo, en su matrimonio, si no sabe ni meter la ropa en la lavadora? ¿A dónde se va a ir? Es curioso que nos estamos quejando todo el tiempo que nuestros hijos son unos inútiles. Eso lo escucha uno todo el tiempo.
Es que no sabes hacer nada, es la queja de los papás enfrente de ellos. No sirves para nada. Pero al mismo tiempo tú le haces la cama, le lavas la ropa, le haces de comer, le lavas el coche, le compras la ropa, le limpias el baño, le limpias la habitación, le cortas el cabello. Pues, ¿qué quieres? Y muchas veces las madres tan amorosas, especialmente, tampoco están para ayudar esta labor. Que el hijo se anime a irse de la casa, a realizar su vida. Y ahí le dan los 30, los 40 y los 50. Es un pecado compartido. Los hijos tienen derecho a independizarse. Y esto suena raro, y es poco común escucharlo, ¿no? Mi hijo tiene derecho a independizarse. Y hay veces los padres somos el obstáculo para que cumpla este derecho. ¿Qué cosa? Evitamos que salgan a realizarse profesional y vocacionalmente. Y sí, sin duda alguna, como padres nos preocupamos porque hay muchas dificultades para que nuestros hijos, especialmente los más jóvenes, puedan independizarse. Hay situaciones difíciles como es, por ejemplo, el no tener el acceso a conseguir una vivienda cada vez es más complicado, sobre todo en estas ciudades. O las carencias de condiciones laborales que estén bien para que ellos puedan sostenerse. También es un reto enorme, un obstáculo difícil. Las condiciones sociales, objetivamente hablando, dificultan mucho ese deber derecho de la emancipación y la independencia de nuestros hijos. Pero no podemos escoltarnos en eso para nosotros seguir atándolos, porque entonces nosotros nos convertimos también en un obstáculo para que él pueda ejercer el derecho de la emancipación del estado de vida. Y los padres podemos caer en esa tentación por varias razones. Por ejemplo, los celos. Nosotros los padres generamos celos que muchas veces son indebidos. Nos dan celos que nuestros hijos vuelen del hogar. Nos dan celo con la novia que se consiguió o con el novio que se consiguió. Y debemos estar muy atentos a esto. Sin ser posesivos, al mismo tiempo cuidarlos. Un justo equilibrio, pero no dejarnos llevar de los celos. También los padres podríamos cometer el terrible error o la terrible tentación de tenerlos ahí porque nos da miedo estar solos. Es una causa fuerte que a los padres se les dificulta ayudar a la emancipación, a la independencia de sus hijos porque no quieren quedarse solos en casa. Son pecados compartidos. Y hay más, ¿no? A veces nos independizamos, pero no del todo. Hay como ciertas formas de casarse, ¿no? En nuestra cultura, que son muy curiosas. Se casan, pero cada uno vive en sitios distintos, por motivos laborales u otras cosas. Y solo comparten un sitio los fines de semana. Entre semana cada uno come y vive en la casa de sus padres respectivos. Muy curioso eso. O los que se casan y se van a vivir a la casa de su mamá o a la casa de la otra persona. Y ahí se quedan años, décadas viviendo con su padre y con su madre. Incluso empiezan a tener hijos y ahí se quedan todavía y nunca son capaces de independizarse. Ante esto, nosotros como padres tenemos que aprender a hacer un buen juicio con sentido crítico. Porque hay ciertas cuestiones que son determinantes para la salud de la familia, especialmente para la salud de ese matrimonio que acaba de nacer.
incluso para la salud de los novios. Hay situaciones que necesitamos tener, analizar y con un sentido crítico para poder ayudarles. De ahí es que este número 2230 del Catecismo dice, estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión, ni en la de su futuro cónyuge. No presionarlos, pero tampoco amarrarlos. Hay que ser papás prudentes, prudentes. Ayudar a los hijos con nuestros consejos, porque hemos ido adelante de ellos, pero no amarrándolos. Y esto es un tema bien delicado. Y el catecismo lo toca fuertemente. Nos invita a nosotros los padres a acercarnos a nuestros hijos con mucha confianza para poder darles consejos. Y el hijo tiene la posibilidad de aceptar nuestros consejos o de rechazarlos, de aceptar la experiencia que tienen sus padres en el caminar de la vida o de rechazarlos. Y los puede aceptar porque hemos fundado confianza o los puede rechazar porque toda la vida nos hemos dedicado a teledirigirlos, a manipularlos. Y por eso no nos escuchan ya, porque todo lo que les digamos, todo lo que les decimos es para querer teledirigirlos o manipularlos. Y ellos ya se dieron cuenta de eso y por eso no nos escuchan. Por eso el catecismo nos invita a buscar con prudencia el equilibrio para poder llegar con toda la prudencia del mundo a dar el consejo. Consejo para el bien, no para manipular, para ayudarles a ellos a crecer en su madurez. Es algo bellísimo que nos regala el catecismo en esta mañana. La prudencia es buena consejera en todo, para su profesión y para su vocación. Por tanto, queridos amigos, al final de todo esto es importante como padres que nos propongamos ayudar equilibradamente al discernimiento de la vocación y de la profesión de nuestros hijos, siempre en la presencia de Dios, para preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres para ellos?